Y esta noche recibimos en 21 Noticias a Edgar Ruiz. Él es curador del Festival Estruendo Multilingüe. ¿De qué se trata este festival? Pues precisamente para conversar sobre este ciclo de música contemporánea indígena que expone el talento de solistas y bandas de diversas comunidades originarias en esta edición de México, Guatemala y Canadá. Yo le doy la bienvenida. Muchas gracias, Edgar. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy contento de estar aquí en Capital 21. Y muy contentos nosotros de que haya en el Museo Universitario del Chopo un encuentro de estruendo. Es un encuentro de estruendo y además plurilingüístico y multicultural. Háblenos un poquito de él. Bueno, pues es la cuarta edición del Festival Estruendo Multilingüe. Ha sido todo un proceso como de investigación también, de ir conociendo poco a poco las escenas, de ir abriendo la escucha, de ir incluso visitando. Yo estoy haciendo actualmente una investigación en el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, en el CIESAS, y bueno, parte de mi formación consiste en ir a conocer parte de estas comunidades y bueno, en el Museo Universitario del Chopo estamos colaborando por tercera ocasión haciendo este festival, proponiendo a las bandas que, bueno, como bien lo dices, el objetivo es mostrar las expresiones musicales contemporáneas de los jóvenes y de los músicos y toda la parte creativa y sus contextos en que surge esta creatividad y el lenguaje del arte como un factor de transformación social. Nos dice que es música actual, es música contemporánea. ¿Qué géneros podremos escuchar y también en qué lenguas, en qué idiomas? ¿Va a haber rap? Así es, de hecho en estos momentos se está teniendo la primera presentación de rap de dos chicas que vienen de Sonora. Ellas son de la nación Comcac. Una es Yaneidi Monroy y la otra chica es Sara Monroy y Yaneidi Molina. Muy bien. Y entonces ellas son raperas y hacen rap en seri. En seri. Así es. Esta es una lengua del norte. De Sonora, sí. Ajá. Bueno, hay un pueblo que se llama Punta Chueca, Sonora, donde hay todo un concepto de la ancestralidad y donde hay toda una noción como de arraigo al territorio, pero al mismo tiempo es música contemporánea en el sentido de que estos géneros contemporáneos modernos, el rap, el rock, el ska, el punk, el metal y demás, pues no están peleados con un sentimiento de orgullo y de dignidad por los lugares en que estos jóvenes y estas mujeres jóvenes viven. ¿Cuántos grupos, cuántas agrupaciones se darán cita en este encuentro? Bueno, pues en este encuentro estamos teniendo como alrededor de unas 6, 7 bandas. ¿Y de dónde? ¿De dónde son? Pues mira, el día de hoy tenemos de Sonora. Ahí en la pantalla podemos ver a una ISU, que es Miguel Villegas. ¿Sí? Que bueno, él es de Oaxaca, pero es también migrante en California, entonces es de Oaxaca, California. Muy bien. ¿No? Entonces él hace rap en mixteco y en inglés. Entonces no podemos decir así como que es solo de Oaxaca, ¿no? También tenemos bandas de Chiapas, entre ellas Cojama, que es de la región Zoque, del pueblo de Ocotepec, Chiapas. Con un guitarrista virtuoso, me han dicho, esta banda. Bastante virtuoso, sí. Es un guitarrista súper joven, 19 años, y bueno, súper talentosos todos. También tenemos una banda de Guatemala, que es de rap también. Ellos hacen hip hop en maya. Y bueno, wow. Impresionante. Tendrían que ir al festival para poder tener como una visión amplia de todas estas bandas y propuestas. Por supuesto, hay que ir a este festival. Por favor, díganos, maestro, cuáles son las fechas, cuáles son los costos, cuál es la dirección. No hay ningún costo, la entrada es gratis. Es completamente gratuita. Afortunadamente hay aún espacios en esta ciudad en los que uno puede ir a conocer propuestas. Digamos, completamente gratuitas, y las fechas son del 23 al 26 de noviembre en el Foro del Dinosaurio, en el Museo Universitario del Chopo. A las 20 horas empiezan los conciertos y bueno, ahí los estamos esperando. Empezaron el día de ayer, empiezan pues en la noche. ¿Cómo cuánto tiempo dura para, no sé, quienes queremos ir, llevar pilas, administrarnos, planear tal vez ir a cenar después, o nos quedamos en el Museo Universitario del Chopo hasta que el cuerpo aguante? Bueno, pues la ciudad ofrece muchos lugares en los cuales pasar a cenar, entonces sí. Lleguen puntuales a las 8 de la noche porque se llena, entonces... o antes mejor. Antes, sí. Unos minutos antes mejor, entonces uno entra, los conciertos duran entre 1 hora y 1 hora 15, entonces muy buena hora para regresar a casa
a las 9 de la noche o irse a dar el rol a otro lugar. Y pues entender mucho las expresiones de México a través de la música, que vaya, que la música puede decir más que las palabras. Muchas gracias, Edgar, por acompañarnos esta noche y mucho éxito. Muchas gracias, un gusto igual. Igual, un gusto, un placer. Ya lo tiene usted en el Museo Universitario del Chopo, no hay que...